Ahora sí. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos una vez más al Centro de Estudios Noágidas de la Fundación Orahaim. Como siempre, es un gusto el poder estar conectado con ustedes una vez más en una clase impartida en este centro de estudios. Les recordamos para las personas que nos están viendo en Facebook en vivo que estamos transmitiendo desde nuestra sala de Zoom en el grupo especial de un curso llamado el curso del Pirkei Avot, impartido por nuestro querido Rab Asher Kakwa. La Fundación Orahaim es una institución sin fines de lucro que tiene como objetivo la difusión del mensaje universal de la Torá y la ética monoteísta. Y justamente este curso trata de las enseñanzas judaicas y de la Torá oral, rescatar y transmitir la universalidad de la ética, más bien la ética universal desde la Torá, que puede ser dirigida a toda persona que no necesariamente forma parte del pueblo judío, pero que tiene un mensaje importante para la edificación de una sociedad sana, de un mundo mejor, de la fortaleza, de la rectificación, del aprendizaje para la vida saludable, no solamente material, sino también espiritual. Así que este es uno de los objetivos generales que tiene la Fundación. Los invitamos a que formen parte de nuestros grupos para cualquier persona que se encuentre interesada. Vamos a dejar en los comentarios el número de WhatsApp al que pueden entrar en contacto para que podamos tener una entrevista y así informarles de qué manera pueden integrarse a alguno de nuestros grupos de estudio. Sin más por el momento, les doy la más cordial bienvenida a todos y le dejo la sala completamente a nuestro querido Rafa Chercaco. Bienvenido, Rafa. Bueno, gracias Israel, gracias a todos nuevamente. Baruch Hashem, continuamos, nos vemos nuevamente acá en el estudio del Pirkei Avot que estamos haciendo acá con la Fundación. Y continuamos el día de hoy con la Mishnah número 5, ¿cierto? Mishnah número 5 del capítulo 1. Y como ya hablamos, pues la intención no es avanzar rápidamente, sino sobre todo afianzar de una manera segura, digamos, sin afanes, muchas cositas. Puede ser que esta Mishnah no tome 2 clases, vamos a ver. Pero sí, empezamos entonces con la Mishnah número 5. Es una Mishnah que si se toma, digamos, literalmente lo que dice, puede traer confusión, malos comentarios en algunos aspectos, no en todos. Como algunas veces ha ocurrido en diferentes páginas por ahí que mm, traen, digamos, enseñanzas malentendidas del judaísmo, ¿no? Entonces aquí encontramos cosas que también se pueden malinterpretar. Por ejemplo, vamos a verlo, en la primera parte de la Mishnah, que es lo que vamos a ver ahorita, el tema de también refinar. Refinar significa disciplinar, armonizar, hacerlo de la mejor forma. La segunda parte habla de no hablar mucho con la mujer, y entonces esa parte es que digo que de pronto puede malinterpretarse que somos machistas o algo así, pero precisamente todo tiene una explicación y es importante afianzar en esas cosas para que se pueda dar una enseñanza correcta. En nuestra Mishnah, la Mishnah número 5 como decíamos, dice, Joseph ben Johanan de Jerusalén solía decir, abre las puertas de tu casa de par en par, considera a los pobres como compañeros y no hables demasiado con la mujer, ni siquiera con tu esposa, con más razón si es mujer ajena. Por eso dicen los sabios, todo el que busca conversación con la mujer atrae el mal sobre sí, descuida el estudio de la Torah y su fin será el Geinom. Entonces, como ven, es una Mishnah bastante fuerte y que sus palabras son bastante fuertes, digamos, y que se podría malentender, como decíamos, como el tema machista o algo así, pero precisamente todo esto tiene que ver con un tema del recato, como vamos a mirar ahorita. Ahora, la primera parte de la Mishnah habla de, primero, quién dice la Mishnah, que siempre nos enfocamos en hace unos minutos. En este caso es Joseph ben Johanan de Jerusalén. Este sabio fue mencionado en la Mishnah anterior que mirábamos la clase pasada, que era citado junto a otro sabio. Teníamos en la Mishnah anterior, decía Joseph ben Joezer de Seredá y Joseph ben Johanan de Jerusalén. Y hablábamos de que por qué se le citaba ahí, digamos, qué cosa había en común. Hablábamos de que
ellos venían siendo también Antígonos de Sojo, venían siendo alumnos también, o sea, o que seguían la enseñanza de Antígonos de Sojo. Y el sabio de nuestra Mishnah anterior hablaba sobre el estudio de la Torá, y el sabio de esta Mishnah se enfoca en lo que son los actos de bondad, como lo habíamos dicho. Ya entonces, Antígonos de Sojo, una Mishnah 3, o sea, dos Mishnayot de atrás, decía, eh, no, perdón, en la Mishnah 2, no Antígonos de Sojo, sino Shimon Asadik, hablaba de los tres pilares que sostienen el universo. Hablamos de la Torá, eh, Gemilut Hasadim, Al-Labodá, perdón, y Gemilut Hasadim. Y él, en Antígonos de Sojo, se centró en lo que es la Abodá. Luego viene Joseph Ben Yoezer, que fue la amistad anterior, se centró explicándonos lo que fue, lo que es, digamos, la Torá, o sea, el estudio de la Torá y todos los cuidados que hay que tener y las cosas que hay que aprender de allí. Y nuestro sabio de nuestra Mishnah viene a enfocarse en el tema de Gemilut Hasadim, que son, como ya decíamos, los tres pilares que dijo Shimon Hasadik que sostienen el mundo. Entonces, hay una relación con ellos aquí. Y como decía, se nota en la Mishnah lo que trata este sabio, que es el tema de los actos de bondad. ¿Por qué? Porque dice así: abre las puertas de tu casa de par en par. Considera a los pobres como compañeros y no hables demasiado con la mujer, ni siquiera con tu esposa, con más razón si mujer ajena. Vamos a dejarlo hasta ahí por el momento para empezar a explicar esa primera parte. Entonces, este sabio nos viene a enunciar las valiosas normas que regulan nuestras relaciones con nuestros semejantes. O sea, lo que te decíamos en hebreo también, derech eres, o sea, la forma correcta de conducirse en el mundo. Eh, o también decir, la más hermosa manifestación de este amor al prójimo es la hospitalidad, que es con lo que empieza el hablar, abrir las puertas de par en par. Lo que llamamos en hebreo aknasat orjim, o sea, recibir invitados. Entonces, esta es una de las muestras más grandes o más hermosas, digamos, de lo que tiene que ver con amor al prójimo también, recibir invitados, la hospitalidad. O como podríamos decir también, la buena acogida, o sea, acoger a una persona de una manera, pues también es otra cosa, porque a veces una persona puede ser recibida, pero no de buena manera. Entonces también es importante aclarar de que se trata de una buena acogida, o sea, hacer el precepto con alegría. Por eso es necesario no solamente hacer el acto, valga la redundancia, sino también hacerlo con una intención buena, con ese amor al prójimo. Y sobre esto es importante recalcar de quién aprendemos esto, pues de Abraham Avinu, que resaltaba precisamente su cualidad de Gesed, y tal cual dice que incluso el Midrash cuenta que su tienda tenía cuatro puertas, o sea, las direcciones de los caminos para que cualquier persona pudiera entrar a su casa, si era conocido, no era conocido, si era rico, si era pobre, si era idólatra, como la mayoría de toda esa generación. Entonces, Abraham es el ejemplo vivo de este acto que se considera uno de los más elevados y hermosos con respecto al prójimo también, que es recibir de una manera, de una forma buena, de manera agradable a invitados. Y esto tiene que ver con esa cualidad de Gesed o de Derech Eretz que tenemos que hacer en este mundo. Entonces, Abraham Avinu, es nuestro ejemplo a seguir en ese aspecto. Y también Abraham, las naciones se conectan con Abraham, ya lo hemos estudiado en algún momento, precisamente como padre del monoteísmo, y también hay mucho que aprender, las naciones tienen mucho que aprender de Abraham también, como de otros sadikim. Pero en este aspecto resalta esa cualidad de Abraham, de Aknasad Orjim, de recibir invitados, de tener, como decimos, hospitalidad, de hacer hospitalidad. Sobre esto, ¿por qué decía al principio que es importante refinar? Porque resulta que todo tiene en el mundo, si bien existe y Hashem creó el mundo de una manera dual, es decir, hay hombre-mujer, luz-oscuridad, bien y mal.
eh, las cosas en la práctica no son a veces tan así, no son blanco y negro. O sea, por ejemplo, si hablamos del mal, existe bien y mal. En este mundo se manifiesta esas dos fuerzas, que es un mundo donde como, como intermedio. Pero si hablamos, si nos enfocamos en el mal, hay diferentes matices o diferentes formas en que se expresa ese mal en el mundo. Diferentes contextos, diferentes acciones, diferentes pensamientos. Es decir, sí, hablamos de manera muy general, existe el bien y el mal. Se manifiesta en este mundo. Pero cuando nos centramos en uno de ellos, vamos a ver que se puede manifestar de muchísimas maneras. Se puede expresar el mal aquí de muchísimas maneras y sobre todo busca la manera siempre de expresarse haciendo creer que es el bien. Esa es una de las estrategias del mal, las mejores estrategias que tiene. O sea, hacer parecer que es algo bueno, pero en realidad hay algo malo allí. Ahora, si nos enfocamos en el bien, las dos cosas, tanto el bien como el mal, son manifestaciones que Hashem mismo permitió en este mundo. Y si nos enfocamos en el bien, también hay muchos matices, muchas formas en que el bien se puede expresar en este mundo. Entonces no hay aquí como de como que blanco y negro, no hay algo así como de tan radical de un lugar, de un concepto al otro. Hay muchas cosas que mirar, muchos contextos, muchos matices, muchas situaciones. Y por eso a veces hablamos de casos, de casuística, vamos a decirlo así. Y es importante entonces tener una idea de cómo actuar en ciertos casos y hay infinidad de casos en el mundo que una persona puede experimentar en su vida, ¿ya? ¿Por qué digo esto? Porque si una persona leyó la Mishnah, entonces aparentemente la Mishnah está diciendo, abre las puertas de par en par, ¿ya? Es decir, como quien dice, abre tu puerta y que entre todo el que quiera. Eso es lo que hacía Abraham Avinu. Sin embargo, la pregunta es, con lógica, porque la lógica también debe primar, sobre todo en estas épocas donde no hay profecía. Entonces, la pregunta es, ¿entonces significa que debo admitir a todo el mundo en mi casa sin saber quién es, sin saber si es peligroso, sin saber si estoy exponiendo a mi familia, sin saber? Entonces, ahí es donde entramos al punto de que todas estas cosas tienen una manera digamos, de buscar el equilibrio y no se deben tomar tan literal en el sentido de que hay una manera de armonizar las posiciones. Y esto que estoy diciendo no contradice lo que está diciendo la Mishnah. El tema de hacer estos actos de invitados, de recibir invitados. Con respecto a esto, por ejemplo, ahorita vamos a mirar esa parte de cómo aprender también a tener cuidado. Sin embargo, antes de pasar a eso, vamos a enfocarnos en el acto como tal, que significa esto de Ajnasa Dorjin, de cumplir la acción de recibir invitados, de ser hospitalario y que tiene que ver con el amor al prójimo. Hablamos de Abraham. Abraham, no importa dónde viniera, él tenía sus puertas abiertas. Entonces, es bueno analizar con cuánto amor cumplieron nuestros antepasados este precepto que aún está cercano para nosotros. Es decir, no significa que lo que acabo de decir de que hay que tener cuidado, no significa que hoy no se pueda cumplir este precepto. Hay mucho que hacer. De hecho, lo seguimos haciendo. En el pueblo judío lo seguimos haciendo. Cuando conocemos a alguien en la sinagoga que está de paso, de pronto le invitamos a Shabbat. No le conocemos mucho, pero bienvenido que venga a comer con nosotros, porque es lo único que nos interesa, que es un hermano judío. O los Batei Chabad, las casas de Chabad que hay en cada ciudad, en muchas ciudades, en muchos países, pues no se conocen. De hecho, se conocen las personas ahí dentro, pero son bienvenidos. Como decía el rey, aquí hay una casa para cualquier judío en el mundo. Entonces, siempre se sigue cumpliendo este precepto, pero como decía, cuando hablaba del mal y el bien, de que hay matices y hay situaciones y hay contextos, entonces eso es importante tenerlo en cuenta, porque no es lo mismo el Bet Chabad, donde reciben a cualquier judío que venga y tenemos que hacerlo porque es nuestro hermano, eh, como de pronto pensar ya en nuestra casa. En nuestra casa de pronto tiene que haber cierto grado de cercanía o a veces incluso que son desconocidos, pero que de todas maneras no es tan desconocido porque le conociste de pronto en el rezo, en la sinagoga,
Ya, o sea, hay muchos contextos, muchas situaciones que hacen ver que esto no es así tal cual y que todo requiere también un contexto. Pero con cuánto amor cumplieron nuestros antepasados el precepto en un pasado un cercano. Y hay muchas historias de personas que han recibido invitados, como decía, judíos, familias judías que han recibido incluso familias que no le conocían, pero que le conocieron en un breve momento y lo hacían pasar. O por ejemplo, una breve historia, por ejemplo, aquí, vamos a ver si la tengo aquí abierta. Dice acá, por ejemplo, una historia, dice que Rabí Hanok de Bendín cierta vez entró apresuradamente a la cocina de su casa y prácticamente sin aliento le dijo a su esposa, pronto, pronto, tenemos un visitante muy especial, prepara adecuadamente la mesa. La esposa inmediatamente colocó un mantel y todos los cubiertos y platos de Shabbat. Cuando el invitado llegó, Rabí Hanok le ayudó a quitarse el abrigo y se dirigió a él con gran respeto durante toda la comida. Y cuando todo el individuo cuando el individuo, perdón, ya se había retirado, la señora le preguntó, la señora, la esposa del rabino le preguntó, ¿quién es este hombre al que atendimos con tanto respeto, con tanto honor? A lo que su esposo respondió, lo desconozco. Es un viajero que pasó por nuestro pueblo. ¿Y por qué le concediste tantos honores? Preguntó la mujer. Debido a que el Talmud nos dice que recibir a un invitado, aunque sea desconocido, es más importante que recibir a la Shejina. ¿Y qué no haríamos para recibir a la presencia divina en nuestro hogar? Entonces, una historia muy bonita, una historia que sin duda es real, una historia de un gran jefe, de un gran acto, y se recibió un desconocido. Pero aquí hay una cosa que hay que tener en cuenta para contextualizar. No era cualquier desconocido, era un judío. Ya, es decir, entonces, este judío, recibirlo, que tenga un lugar donde recibir Shabbat, si te enteras que hay un judío en la ciudad y tú eres el único que está en la ciudad, pues qué emocionante sería invitarlo a pasar Shabbat. O sea, no va a estar solo entonces. O sea, tenemos un hermano por aquí cerca. A mí me pasó una vez también, cuando estuve en vacaciones hace un año con mi esposa, en la ciudad donde estábamos llega mucho turista y un muchacho me vio con los tzitzit y todo y me dijo que si podía encender la menorá de Hanukkah conmigo porque era época de Hanukkah. Yo no le conocía, me hablo en inglés, yo me defiendo un poco en el inglés, me va mejor con el hebreo. Ya, pero nos dimos a entender allí y le dije, claro, claro, o sea, ven con nosotros más. Le dije, ¿tienes tienes pan, tienes vino, tienes donde hacer kiddush? Y él me dijo, no, el muchacho se ve que de pronto no era completamente Shomer Mitzvot, pero a mí no importa eso, ese es el punto. No importa quién sea, pues recíbelo. Ya no parecía, porque también uno se puede dar cuenta también que tenemos alguna manera de a veces de innata, muy dentro de nosotros, a veces de percibir algo que no es tan bueno. Eso es algo que está dentro de nosotros como parte de la creación de Hashem. Pero uno se da cuenta, uno percibe, y en este caso, pues yo me emocioné mucho y pensé en lo que Rebe nos dice. O sea, si hay otro judío por allí, y ¿por qué no? Vamos, ven, enciende. Es más, yo le di el honor de que él fuera el que encendiera la Hanukkah ese día. Y, y entonces, cuando le pregunté si tenía pan y todo esto, él me dijo, no, no, solamente quiero encender la menorá de Hanukkah. Y dije, ok, ok. Y me dijo, bueno, de pronto hago kiddush con un poco de pan y me voy, dijo él. Y así tal cual. Y hicimos kiddush, comí un poco de pan y cuando se levantó para irse, empezó a llover bastante fuerte. Ya, quedó parado frente a la puerta, no se alcanzó ahí. Y él me dice, oh, ven a Shamay, y se sentó. O sea, dice, todo esto viene del cielo y se sentó y pasó con nosotros toda la ciudad, toda la comida. Hablamos, le conocimos, me acuerdo que se llama Michael. Eh, Mi esposa habla un poco mejor el inglés, entonces habló un poco, hicimos preguntas, todo. Pero fue muy bonito para nosotros, me sentí feliz de tener, no le conocía, no le conocía. Entonces, esto sin duda se sigue cumpliendo y debemos seguir haciéndolo. Siempre que tengamos la oportunidad de recibir a alguien que de pronto no tiene dónde estar o podemos invitarlo a nuestra casa, pues Baruch Hashem, hay que cumplir este precepto que es Derech Eretz. O sea, es un tema que aquí no es solamente el pueblo judío, sino cómo conducirnos
como seres humanos, cómo conducirnos la humanidad, cómo expresar nuestro amor al prójimo. Entonces se debe cumplir sin duda. Y cuando decimos abrir las puertas de par en par, significa no te midas, es decir, puedes hacerlo. Esfuérzate por hacer lo mejor que puedes. Ya, eso se refiere el tema. Pero como todo, y por eso llegaba al punto, yo sé que van a surgir preguntas, Rabino, ¿y qué pasa si es una persona que de pronto no sé, como que no me siento muy seguro? Y si de pronto entonces meto un desconocido y Halbe Shalom pasan cosas, tanto que se escuchan noticias, no sé qué. Entonces yo ahí me adelanto a las preguntas que vienen y por eso digo, es bueno saber que, que existen matices, ya que existen, así como en el mal existen matices como se expresa, también en el bien existen matices, y entiéndase matices como formas en que se puede expresar en nuestra vida cotidiana ciertas expresiones de mal o ciertas expresiones de bien, ya sea externas o a veces internas también, porque encontramos a veces situaciones en las que estamos a veces sin darnos cuenta expresando una mala cualidad y caemos en cuenta, entonces procuramos corregirla. Entonces acá no es la excepción. Acá no es la excepción sobre esto, sobre este tema del Derech Eretz, de conducirnos, amar al prójimo y conducirnos en el mundo de manera correcta, también es importante tener disciplina. También es importante introducir la cualidad de Geburah, la cualidad de disciplina, de rigor, de un cerco, de cuidarnos también a veces. ¿Y dónde vemos eso? Pues solamente adelantemos, solamente para mirar, porque eso lo vamos a mirar en unas clases más adelante. Solamente adelantémonos un poco la Mishnah número 7, dos Mishnayot más adelante. La Mishnah número 7 dice, Nitai de Arbel solía decir, aléjate del mal vecino, no tengas trato con el perverso, en el caso contrario, no creas que tardará tu castigo. Entonces, yo no entiendo, o sea, yo ya me había sentado con la idea de ayudar al prójimo de par en par, abrir mis puertas, no tener límites, no dar ningún tipo de cuidado, recibir a quien sea, pero en la otra clase el rabino me dice o la Mishnah me dice, aléjate del mal vecino. Entonces, amar al prójimo requiere límites, o sea, o lo amo o me alejo, ¿cómo es el tema aquí? Entonces, bueno, una cosa no tiene que ver con la otra. El hecho que te alejes de una persona por cuidarte a ti mismo, tu familia, etcétera, no significa que le odies tampoco. Ya. Pero, pero por lo menos esa Mishnah, la Mishnah número 7 nos dice en pocas palabras nos dice, no todo el mundo a veces tiene buenas cualidades. No todo el mundo en este mundo se comporta de manera adecuada. No todo el mundo se expresa de buena forma ese bien interno. Mucha gente, sabemos, en el mundo ocurren, en este mismo momento que estamos nosotros aquí hablando, estudiando, están pasando cosas muy desagradables en diferentes partes del mundo. ¿Ya? Entonces, recordemos que existe un mal en el mundo y que también existe libre albedrío. La persona puede decidir hacer algo bueno o hacer algo malo, acercarse al creador o no. Entonces, es importante aclarar, yo lo quiero hacer aquí, que también a veces, por eso digo, dependiendo de la situación, a veces es muy importante tener cuidado. A veces es muy importante poner límites. Entonces, no es solamente tomar tal cual, porque por eso decía, se puede malentender esta Mishnah, lo decía al principio, tanto la primera parte, como que entonces no miro a quién y no tomo cuidado, no tomo precauciones, puedo traer peligro incluso a mi familia a veces, o la segunda parte, como el tema que entonces la mujer es un problema, entonces no se le puede hablar, o sea, esto qué es racismo, esto qué es machismo, qué es esto, o sea, van a hablar entonces mal de los judíos, de Shalom. Entonces, es por eso decía, las Mishnayot son cosas que están muy eh, como condensadas, como resumidas, requieren una explicación, requieren un estudio, requieren una explicación. Y no se puede uno quedar solamente con la Mishnah, a menos que ya haya estudiado y conozca la explicación. Con esta primera parte de Ahnasat Orjim, sin duda hay que hacerlo. Cada vez que se pueda, no saltemos una misma, no saltemos una oportunidad de hacer este precepto de hospitalidad. Ya, no saltemos esta oportunidad. Pero no te olvides también de tener cuidado. Ya,
habrán ocasiones en las que es mejor alejarse del mal vecino, entre comillas, no necesariamente tiene que ser alguien que vive al lado. Entonces, aún eso tienes que tener cuidado. Eso lo aprendí una vez, lo consultaba con mi rabino, de bendita memoria, el rabino Sholem Lapidus. Una vez le pregunté sobre eso, por el tema de que Jabal siempre está buscando acercar a otros judíos que están alejados, pero precisamente sabemos, como decía, y reitero, sabemos que existe mal en el mundo y ese mal no es ajeno al pueblo judío. Tenemos también Yetzer Hará, tenemos un mal interno que tenemos que dominar y también es sabido que hay veces judíos que se dejan dominar de ese mal. Tenemos un ejemplo muy famoso, muy conocido, y es Yeshu, por ejemplo. ¿Ya? Era un judío, también tenía esos dos inclinaciones, pero en su lucha le ganó una. ¿Ya? Y ese mal le pisoteó, por decirlo así, a esa parte buena y le doblegó. Entonces hay una realidad. Todo ser humano tiene una lucha entre el mal y el bien interno. Afuera, externamente, también hay una lucha o una expresión del mal y el bien. Todo ser humano tiene una lucha del mal y el bien. Y no pensemos que el pueblo judío es la excepción. Obviamente también nosotros tenemos una lucha en el mal y el bien y también lastimosamente se puede encontrar judíos que de pronto no se, mm, digamos, materializan ese mal haciendo cosas que no están bien, ¿ya? Entonces yo le preguntaba eso, le preguntaba a mi rabino, bueno, este tema de acercar a los demás, entonces yo puedo invitarlo a mi casa, a una persona que no conozco. La respuesta es la que dije hace un momento, sí, sí se puede, pero habrá momentos en los que uno, me decía él, hay momentos en los que uno para ayudar tiene que cuidar lo que tiene, me decía él. O sea, es decir, ¿qué te cuesta, qué te va a costar ayudar a tal persona? Ya decía, hablando del pueblo judío que tenemos esta misbah de hacer kirub, de acercamiento, de traer a la Teshuvah a todos nuestros hermanos, pues hay diferentes luchas de cada uno de nuestros hermanos. Algunos están luchando lo cotidiano, otros están en problemas bastante serios, etcétera. Entonces, ahí es donde entramos con los matices. Hay diferentes matices. Entonces él me decía, mira, siempre tenemos que ayudar, sin duda. Sin duda tenemos que hacer lo posible por acercar a nuestros hermanos, pero hay maneras de hacerlo, y a veces hay maneras de hacerlo sin poner en riesgo lo que ya tenemos. Es decir, no hay excusa. Podemos buscar otra forma a veces de ayudar, pero habrá momentos en que se ayuda de una forma en que de pronto no termines perdiendo o que sea un riesgo para ti ese acercamiento. Y eso es lo que trae la Mishnah que viene, la Mishnah 7, y con esto me adelanto porque tiene que ver. La Mishnah dice, aléjate del mal vecino. El Rebe explica que, ¿qué se considera un mal vecino? No necesariamente una persona que sea un rasha, un malvado, sino una persona que pronto me va a perjudicar su cercanía. ¿En qué sentido? Pues puede ser que yo voy a ver, me voy a un poco afectado, de pronto se me van a desarrollar algunas luchas que yo tengo que de pronto él no tiene, pero entonces para mí es un mal vecino, no necesariamente es una mala persona. ¿Ya? Entonces es importante recalcar la influencia que un ser humano tiene sobre el otro. Y por eso, en este tema de ayudar, no hay que medirse en el buen sentido, en el sentido plano, en el sentido llano, en el sentido general. Pero habrán casos en los que buscarías la manera correcta de ayudar, porque a veces no bastan las buenas intenciones, hay que buscar la manera correcta de ayudar. Y entonces cuando yo quiero ayudar de manera correcta, a veces yo diré, bueno, ok, esta persona de pronto no es una persona que de pronto sea bueno traerla a mi casa, ¿ya? Entonces voy a buscar otra manera de ayudarlo si se puede, ¿ya? Eso es lo que quiero decir. Es decir, resumen, tenemos un gran acto que hacer y es hospitalidad. Pero esto no puede hacerse como ninguna otra cosa, ningún otro acto en el mundo sin refinarse, es decir, sin hacerlo de manera correcta. El amor, por ejemplo. El amor es bueno. Todos me dirán, sí, sí, sí. Algunos dirán,
Bueno, depende, etcétera. La respuesta es no, no podemos decir que es bueno o es malo. Depende. Ya, casi toda la respuesta que hacen al judío y alágicamente no, no nos responde sí o no, sino depende, porque hay que mirar el contexto, la situación. Entonces, ¿el amor es bueno? Sí, pero a veces puede ser que no. Por amor, algunas personas se han juntado para cometer crímenes. No sé si conocen historias donde una pareja de pronto uno manipulaba a la otra, lo que sea, pero la otra estaba dispuesta por amor a esa pareja a hacer incluso matar a una persona. Hay muchas historias así dentro de lo que ha pasado lastimosamente en el mundo. Entonces, en aras del amor se pueden hacer cosas también eh, no buenas. Entonces, ¿el problema es el amor? No. El problema es cómo esa persona manifiesta su amor, cómo esa persona expresa su amor. El amor no es malo, pero el amor sin límites, el amor sin refinarse, entonces puede ser dañino. Acá la hospitalidad es mala o buena, lo mismo. No, la hospitalidad sin duda es buenísima, pero también se puede llegar a, a caer en un error o se puede llegar a equivocarse o se puede llegar a perjudicarse si no se tienen límites. Y afortunadamente nosotros como seres inteligentes que somos, podemos también darnos cuenta cosas que de pronto es mejor tener cuidado. ¿Ya? Entonces, sobre eso, sobre esta parte, la primera parte de la Mishnah, es importante recalcar esto. Y otra cosa, que cuando hagas algo, por la Mishnah dice, y considera a los pobres como compañeros. Es decir, si vas a hacer algo bueno, hazlo bien. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que hay personas que de pronto van a ayudar a un pobre incluso, o van a ayudar a alguien, pero como decía, a veces no lo hacen de buena gana, o de alguna manera se sienten superiores, que están en una mejor condición, etcétera. Entonces pueden hacer sentir mal al otro. A eso se refiere, considera a los pobres como compañeros. Es decir, si al que está recibiendo es una persona pobre, entonces no le hagas sentir como tal. O sea, estás igual, de igual a igual. Eso es importante aquí. Los actos de bondad son una cosa que cambia el mundo. Sin duda hay que aumentar en actos de bondad, lo más que se puede. Pero si vas a hacerlo, hazlo bien. Porque hay personas que hacen un acto de bondad, como por ejemplo que ayudan a un pobre, pero lo hacen sentir humillado. Entonces, ahí, por eso decía, ahí el mal se pegó en un acto bueno. El acto es bueno, o sea, el acto externo es bueno, pero internamente no se está expresando de la mejor forma, ¿ya? Entonces, eso es otra cosa que también uno tiene que refinar y a eso se refiere esta parte de la Mishnah. Considera a los pobres como compañeros, es decir, si vas a recibir personas, si vas a ayudar, si vas a hacer actos de bondad de manera general, entonces hazlo bien, hazlo lo mejor que puedas, que la persona se sienta contenta, que la persona se sienta parte de tu familia y que entonces salga de allí contento. Por eso, dice acá, en efecto, no basta con abrirles tu casa y saciar su hambre. Al caso de los de los orjín, de los invitados, de la hospitalidad, y mucho más si es un pobre también, que de pronto no tiene nada que comer y llega con mucha hambre. También hay que tratarlos con amistad, como si formasen parte de la familia. La felicidad terrenal es frágil. A menudo sucede que los hijos de hombres ricos se ven en la triste obligación de recurrir a la piedad de sus semejantes. Es decir, uno no sabe la ruleta, vamos a decirlo así, entre comillas, de la vida. Digo ruleta porque, bueno, para hablar de un giro de las cosas, pero no como que sea al azar, no como a cada suerte, sino que Hashem dirige todo de una manera perfecta. Y uno no sabe a veces, y que Hashem nos libre, en qué situaciones a veces puede estar. Una persona que es pobre puede mejorar su vida si así Hashem lo desea. Hay muchas historias de Barshem Tov que hablan sobre eso, personas que recibieron una verajá y que empezaron a prosperar económicamente, o personas que lo perdieron todo. Entonces, si pensamos en eso, tenemos que ser muy cuidadosos. No solamente hacer el acto de bondad, sino hacerlo lo mejor que puedas, haciendo sentir a la persona bien. Y es más, cuando uno expresa esas cosas así en el mundo, Hashem también las expresa con uno.
Es decir, uno despierta, recuerden lo que dice la Kabbalah, que yo siempre he dicho, un acto en este mundo despierta una respuesta desde arriba, desde Hashem. Entonces, cuando yo soy bondadoso, también Hashem, me conecto con la cualidad de bondad que él tiene también, o sea, que él creó, la cualidad de bondad con la que se expresa en el mundo. Entonces, o como vamos a ver ahorita, por ejemplo, el tema de Rahamim, misericordia, o que se podría traducir como también compasión. Entonces, eso es otra cualidad. La, Vamos a terminar esta parte aquí, le explico lo de Rahamim. Por eso dice aquí, o sea, es tan frágil el asunto que una persona puede cambiar su situación, o que los hijos de esa persona pueden pasar de una situación afortunada a una situación penosa o viceversa. Así que trata a los pobres como tus propios hijos y enséñales a tratarlos, y enséñales a los hijos a tratar a los humildes como si fuesen sus legítimos hermanos. No dejes que tus hijos se crean importantes porque son ricos y que se vuelvan fatuos debido a la situación acomodada de su padre, o sea, se vuelvan como vacíos debido a la situación acomodada de su padre. Enséñales a conformarse con cosas sencillas. Más adelante no tendrán suficientes palabras para agradecerlo. O sea, que aquí este tema no basta con hacerlo, no basta con que uno mejore estos actos de bondad, sino que también tiene que enseñárselos a sus hijos y enséñale a tus hijos a ser humildes, a ser humildes. O sea, no pienses que porque la persona que llegó está pues prácticamente en la calle y tú estás aquí, tenemos comida caliente, tenemos todo, entonces eres más que él. No, o sea, es, a fin de cuentas, fuera de esas apariencias externas, porque estas apariencias pueden cambiar, ya, y me refiero a la apariencia que uno está mejor, el otro está pues muy mal, eso puede cambiar si así Hashem lo decide, para bien o para mal, y nosotros, entonces, con nuestros actos de bondad, procuramos que ese cambio sea para bien. Al, 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 digamos, manifestar nuestra cualidad de bondad en este tema de los invitados, de ayudar a las personas, de los actos de bondad, pero al mismo tiempo estamos nosotros transformando también refinando nuestras cualidades, y al mismo tiempo despertando la cualidad de amor de Hashem que se va a manifestar no solo en nosotros, sino en la humanidad. Mire la importancia de esto. O sea, si bien cuando yo hago un acto de bondad y lo hago y manifiesto esta cualidad, me conecto con la cualidad de amor y de bondad de Hashem, no solamente que baja entonces una respuesta a mí como individuo, sino que también ayudo a que baje el amor, la cualidad de amor, la manifestación del amor, de la bondad de Hashem a este mundo. Y este por eso es uno los actos de bondad, digamos, una de las cosas más grandes que cualquier ser humano puede hacer. No importa la religión, no importa incluso si todavía están por allí, aún en la idolatría, en ciertas religiones. El acto de bondad no tiene religión. ¿Ya? Los actos de bondad es una cuestión humana, es una cuestión que debemos desarrollar como ser humanos sin importar qué pasa. Incluso si una persona idólatra puede ser que de pronto, idólatra me refiero que todavía están las religiones, puede ser que incluso Hashem, la bondad que despierte de Hashem al hacer esto, Hashem le permite y le conduce a, al tema de conocer la verdad. Entonces, es la importancia que tiene los actos de bondad. Ok. Con respecto a los actos de bondad, hay otra cosa que se mezcla ahí un poco, que tiene que ver mucho, y es la compasión, Rahamim, la misericordia. Si la cualidad de amor o de bondad está relacionada o es la cualidad de, ¿qué cualidad es? Muy famosa, todo el mundo lo sabe. ¿Qué cualidad es amor en hebreo? Jesús, Gesed, la sabemos. Y disciplina, rigor, ¿cuál es en hebreo? Shalom, Yehuda, Geburah. Y Rahamim, misericordia. Tiferet, ¿Ah? Tiferet. Diferente, como decía el chavo, por así sabiendo cualquiera, pues. No, mentira. Sí, tal cual, Tiferet. Pero bien, hubo un silencio en la sala,
porque a veces se ha vuelto muy conocido, muy famoso el tema de Gesed y Geburah, Gesed y Geburah, Gesed y Geburah. En verdad es muy importante conocer todas las demás cualidades, ¿ya? Todas las demás cualidades. Y precisamente hay libros sobre eso, está el libro Cada para las Naciones. Mi libro también trato de explicarlo de una manera un poco más entendible y práctica, entonces también ahí pueden entender un poco sobre esto, pero definitivamente Rahamim, que traducimos como misericordia, tiene que ver con la cualidad de Tiferet. Pero también decimos que Tiferet es verdad, también decimos que Tiferet es belleza, ¿cierto? También decimos que Tiferet armoniza Gesed y Geburah, es un equilibrio, es la que armoniza esas dos cualidades. Pues todo eso es cierto y todo eso tiene que ver con la compasión. Entendamos misericordia con compasión, porque cuando a veces decimos misericordia, de alguna manera suena como que muy elevado, como que yo estoy por encima del otro, y yo creo que eso aplica más para lo que es Hashem, que siempre ejerce su misericordia sobre nosotros. Pero acá, para hacerlo más entendible a nuestro nivel, vamos a llamarlo compasión. Ya, compasión, también es relacionado con compasión. ¿Por qué traigo todo esto? Porque como siempre yo me trato de adelantar siempre a las preguntas que me puedan hacer ya en la clase. Eso siempre lo he hecho de que estoy enseñando, incluso cuando enseñaba en la universidad. Cuando preparo mi clase siempre procuro pensar, ¿por qué preguntaría? ¿Qué preguntas me van a hacer después de lo que estoy enseñando? Y yo sabía que cuando iba a hablar de este tema, me van a preguntar cosas como que rabino, pero cómo hay gente que siempre como que se trata de aprovechar, que si uno lo ayuda, entonces a cada rato quiere como pedir y como que quiere buscar ayuda, y si voy por la calle y tantas personas me piden, hay muchas preguntas que la gente hace cuando tratamos de estos temas de gesed, de bondad con el prójimo. ¿Ya? Y van a decir, no, hay gente que se acostumbró, hay gente que tiene esto como negocio, hay gente que no quiere trabajar, rabino, entonces uno le ayuda a esas personas. A todas esas preguntas me adelanto. ¿Y me adelanto con qué? Con la cualidad de compasión, ya con Tiferet. ¿Por qué? Porque hay digamos, leve diferencia entre lo que es Gesed o sea, lo que es el amor, los actos de bondad y la compasión. ¿Ya? La compasión, voy a leer aquí una pequeña respuesta que tengo acá. Vamos a decirlo, que la compasión, aún la compasión se puede expresar como todo, de una manera eh, no tan refinada y de una manera un poco más refinada. Los actos de bondad, si bien es cierto que tenemos que hacerlo, tenemos que esforzarnos, como ya dijimos, en ponernos de tú a tú, es decir, no sentirme más que el otro, no sentirme que yo soy. ¿Dónde se ve más claramente esto? En la compasión, ¿ya? En Rahamín, la misericordia. La misericordia o la compasión es algo que una persona normal, una persona, me refiero que no está luchando con una cualidad muy fuerte de su ego, o cualidades como de rencor y otras cosas, pero hay personas que pueden tener una enemistad muy grande con alguien, pero por situaciones de la vida, un día se cruzaron después de no ver a esa persona cierto tiempo, de pronto pasaron años, y se encontraron a esa persona a la que tenían un rencor, un desprecio o un enojo con esa persona, se la encontraron en una situación de calle. ¿Ya? Ese es un ejemplo. La pregunta que yo creo que lo normal que pasaría es que en ese momento la persona se siente compasión por el otro. Ahí como que ese sentimiento de enojo, o sea, no importa qué tan enemigos fueron, ver una persona así, despierta algo en ti, unas ganas de ayudarle, ¿no? O sea, por mucho enojo que tengas con esa persona, verlo prácticamente en la calle pasando hambre, o incluso que te pide a ti que le ayudes, que era su enemigo. Entonces, eso despierta lo que se llama compasión. La compasión, por eso nosotros siempre apelamos a la cualidad de Rahamín de Hashem, de compasión, porque si apelamos a que Él nos dé de acuerdo a nuestros méritos, tal vez no merezcamos lo que creemos que merecemos. Ya, entonces, mejor no digo, mándame lo que me merezco, Hashem, porque tal vez lo que te mereces no te va a gustar.
Entonces hay que tener cuidado con eso. No pedimos por nuestros méritos. O sea, pedimos, incluso nosotros, los judíos que rezamos 3 veces al día, pedimos por los méritos de nuestros patriarcas, de nuestros padres. ¿Ya? Pero de resto apelamos a la cualidad de compasión de Hashem. Es decir, ¿qué significa eso? Que la compasión es algo que no mira a veces los actos. O sea, si fuera por midá por midá, cuando Hashem ejerce su geburá como debe ser, él es implacable, él es justo. Pero hay veces que la compasión está por encima de los actos incluso. Incluso una persona que de pronto no merecería recibir tal o cual cosa, Hashem se lo da. Y esa es una de las cualidades que él más manifiesta en este mundo. Así como esta persona que no merecería, de pronto te hizo algo a ti muy, muy grave y aunque trata de perdonarlo, se te hace muy difícil, pero verlo en esa situación, entonces, si te vas a los actos, no le vas a dar nada, no le vas a tender la mano, ni siquiera le vas a saciar su hambre que tiene ahí. Pero aquí no importa los actos, y eso es compasión. Es decir, no importa qué tanto merece esa persona o no merece tal cosa. Es más, nos preguntemos nosotros mismos, cuando sintamos este tema de que será que lo merece, será que le doy tal cosa, preguntémonos por un momento, ¿y qué tal si en el cielo a Hashem mismo se pusiera a medir las cosas por si lo merecemos o no lo merecemos? Entonces, da miedo eso, da temor pensar en eso. Entonces, cuando yo expreso mi compasión con otro, Hashem mismo también despierto y derriba esa cualidad, se refuerza la cualidad de compasión. ¿A qué voy con esto? Pues que a veces hay personas, ahora en el tema de dar y de actuar con bondad o con compasión, van a haber situaciones pasajeras o situaciones un poco más constantes, que es el caso de que la gente pregunta a veces, y si esta persona yo le di, pero ahora quiere que le dé y me pide, entonces ya está una situación, un matiz diferente, una situación de más constante, no es pasajera, no es como alguien que me pidió algo en la calle y no le conozco y le di, ya más nunca lo vi. Entonces, ahí la situación de ayudar o la manera de ayudar va a variar, ¿ya? No es lo mismo esa persona que de alguna manera se vuelve un poco más constante, porque ahí la mejor manera de ayudar, dice el Rambam, es ayudarle a la persona misma a conseguirse su sustento. Entonces, si en verdad quiero ayudarlo a esa persona, entonces tal vez me va a tocar enseñarle también a que él mismo pueda, que no es al final de cuentas eso lo que Hashem espera de él, que esté pidiendo. Listo, está en una situación muy difícil y le tocó, pero buscar la manera entonces de proveerle o de enseñarle que él mismo también pueda. Ahora, hay personas así, porque conocí también de primera mano, personas que de alguna manera se han acostumbrado, han vuelto esto su negocio. Eso solamente muestra que que han caído más bajo de lo que parece. Es decir, al principio empezaron por una necesidad, pero después dijeron, aquí me gano la vida fácil, entre comillas, y me va bien, entonces me quedo con esto. Entonces, esa persona cayó más bajo, torció el asunto, digamos, afloró una mala cualidad. Entonces, por eso, aún en esas situaciones, siempre hay manera de ayudar. ¿Ya? Y otra cosa, ayudar no es siempre decir sí. Hay veces en que Hashem mismo nos ayuda a nosotros sacudiéndonos, ¿ya? Y confrontándonos. Y a veces solo así nos damos cuenta de que estamos haciendo las cosas mal. Entonces, a veces uno también puede ayudar a una persona, ¿no? Llamándole la atención con amor también, eso también se necesita hacerlo de una manera sabia, y ayudarle a ver lo que está haciendo mal y precisamente ayudarle a enderezar su camino si es necesario, y esto tiene que ver con compasión, ¿ya? Tiene que ver con los actos de compasión. Entonces, en relación a eso, uno siempre tiene que buscar la manera de dar, de hacer actos de caridad, de actos de bondad, incluso actos que se relacionan más con la compasión. Pero la compasión también se puede expresar de manera negativa y también de manera positiva. Todo, el amor se puede expresar positivo o negativamente. La geburá también. Todas las cualidades se pueden expresar de manera positiva y de una manera negativa. Y por eso, voy a leer aquí algo cortico. Dice, hay un tipo de compasión que alimenta al ego. Hay un tipo de compasión que alimenta al ego
y otro que lo torna, lo torna humilde. La compasión que alimenta al ego es el sentimiento de lástima por quienes están por debajo de uno, o sea, te sientes de alguna manera superior. O sea, esa compasión de que, yo estoy bien, entonces definitivamente esta persona pobrecito, voy a ayudarle. Hiciste algo bueno, le ayudaste, pero de alguna manera estás alimentando tu ego ahí desde el punto de vista de la hasidut. O sea, te sientes mejor, te sientes en mejor posición y despierta. Existe una diferencia entre compasión y lástima. Ya la lástima está reflejando un poco del el ego. Ya es como que yo estoy mejor, pobre él que está mal. O sea, es como una comparación. Eh, Esa es una compasión que alimenta el ego. La compasión que alimenta la humildad nace de una comprensión más profunda del orden de las cosas. Cuando entiendes que la otra persona sufre para que tú tengas el privilegio de ayudarla, entonces eres realmente humilde. Escuchen eso. Cuando entiendes, o sea, tiene una concepción más profunda. Y cuando la otra persona sufre para que tú tengas el privilegio de ayudarla, entonces eres humilde. Escuchen esas palabras, suenan raras, pero si las miramos y las repetimos, tienen mucha razón. ¿Por qué? Porque aquí estamos viendo más allá de los actos. Estamos viendo más allá de lo aparente. Y eso sí, eso es Tiferet. Tiferet tiene que ver con agradecimiento, tiene que ver con milagros, con la capacidad de vivir viendo milagros. ¿Ya? ¿Y cómo viendo milagros? Pues aquí Hashem te está dando una oportunidad. O sea, si tú piensas aquí, bueno, pobrecito, él está peor que yo, voy a ayudarle, allá llego. Ya aquí la compasión se alimentó o se expresó de una manera un poquito torcida, digamos, hay algo que se alimentó ahí. Pero si tú dices, wow, o sea, definitivamente esta persona está mal y yo tengo el privilegio de ayudarle y hacer este acto de bondad tan grande, no lo voy a desaprovechar. Es decir, no lo ves tú como que estás en una situación mejor, sino que lo ves como un milagro, como una situación que Hashem te permite para poder ejercer la bondad en este mundo y entonces, ¿quién beneficia a quién? ¿Tú lo beneficias a él o tú te beneficias? Entonces, eres humilde cuando entiendes que tú también estás participando, como dice aquí, vamos a repetirlo, cuando entiendes que la otra persona sufre para que tengas el privilegio de ayudarla, entonces eres realmente humilde. O sea, cuando tú estás viendo un privilegio aquí de ayudar a esa persona, como no lo estás viendo como que, pobrecito, con lástima, sino que lo ves como un privilegio. Eso es agudizar los ojos, agudizar nuestra visión de las cosas. Eso es Tiferet, por eso se llama belleza, porque tú logras ver lo bello detrás de cada cosa aparentemente negativa, logras ver el milagro detrás de eso. Y sobre eso eh, voy a leer un texto aquí cortico de Kabbalah para las Naciones, un libro que me fascina, por eso lo cito tanto. Yo creo que yo le echo bastante promoción al libro, ¿no? Entonces, pero el libro es muy bueno, o sea, la verdad que el libro es uno de los pocos libros que abrieron el camino, vamos a decirlo así, al tema de refinamiento de cualidades de las naciones, que es un camino diferente del judío. ¿Ya? Entonces, es un libro, sin embargo, hay textos que a veces necesitan explicación, y dice acá, la misericordia de Hashem alcanza todas sus creaciones. Estoy leyendo página 119. Dice, la misericordia de Hashem alcanza todas sus creaciones, como está dicho en los Salmos. Hashem es bueno para todos, y su misericordia se extiende a todas sus criaturas. Así, en definitiva, el orden natural de las creaciones refleja el juicio divino, mientras que los milagros definidos como actos que invalidan las leyes estrictas de la naturaleza y aparentemente no distinguen entre los diferentes individuos, expresan la misericordia divina. En la práctica, la cualidad de bondad, la cualidad de rigor, Geburá, están separadas y la cualidad de Rahamín, Tiferet, también está separada una de la otra, son tres cualidades separadas. Cada una puede ser experimentada individualmente o en conjunto, separadas, pero al final de cuentas se pueden unir, se pueden unir, sí. Entonces dice aquí, la experiencia de la recreación continua es la del amor divino, la experiencia de las emociones del corazón, la legalidad y el orden natural que funciona dentro de los límites del tiempo y el espacio de la creación es la experiencia
del poder y el juicio. Pero experimentar milagros es vivir la infinita misericordia de Hashem, la tercera fuerza motivadora con su fuerza de fusión. Experimentar milagros. Vuelvo al punto. Experimentar milagros, ¿cómo es? Es sensibilizarte, es ser humilde. ¿Cómo te sensibilizas cuando eres humilde? Cuando ves en el mundo situaciones que otra persona las vería de otra forma. Una persona diría, pobre esta persona, me da lástima, voy a quitarle el hambre porque yo estoy mejor. De pronto no lo dice así, de pronto dice, yo estoy mejor, pero él se siente en una posición privilegiada y lo hace. Entonces aquí, esa persona está viendo algo, pero el que ha desarrollado su cualidad de Tiferet, el que ha aprendido a vivir los milagros y a ver los milagros, entiende que más allá de la situación que sus ojos ven, hay aquí un acto con el que él puede conectarse con lo divino a un nivel muy profundo y entiende que esa persona, aunque externamente está en la calle, y yo estoy en una posición mejor, al final de cuentas, eso es frágil, dijimos hace un momento. Eso no nos diferencia. Somos iguales. Una persona puede estar arriba, después abajo, eso no sabe y por eso nosotros rogamos a Hashem que eso no pase en nuestro tefilot, que nos mantengamos bien. Y por eso también nuestros tefilot son rajamín, pidiendo a Hashem apegados a su cualidad de compasión, de misericordia. Entonces la persona que ve una situación así, no solamente se pregunta, pero esta persona siempre pide, pero esta persona, voy a darle ya para calmarle un poco su hambre. No, la persona dice, wow, aquí tengo una oportunidad de, de vincularme con esta cualidad de Rahamín. Y hoy día esta persona está así, yo, al final de cuentas, como dice aquí, lo repito, cuando la persona entiende que se está sufriendo, eso no lo maneja la persona, eso lo maneja Hashem, Hashem lo puso en esa situación, pero tú ves esto con ojos de Tiferet, es decir, viendo el milagro, viendo más allá del aparente, entonces decides ayudarla porque para ti es un privilegio. Mm, El privilegio no es de la persona que tú le estás abriendo la mano, el privilegio es tuyo también. ¿Ya? Ese privilegio tuyo eso te demuestra la humildad en la cualidad de Rahamim. En resumen, para que se entienda, siempre que tengan la posibilidad de dar, enseña el Raman también así en la ley de acá, no, no volteen su mirada a otro lado. Así lo dice el Raman. O sea, siempre que tengan la oportunidad de dar, háganlo. Y si es una persona que de pronto de alguna manera insiste y todo, pues siéntate a conversar. O sea, si es una persona que ya de alguna manera se está eh, como que aprovechando, diría uno de esto, pues entonces de alguna manera puedes ayudarle de otra forma. ¿Ya? Entonces, yo una vez conversaba, lo digo que me pasó con unas personas que habían pasado una situación difícil y vinieron lastimosamente, pues en algún momento tuvieron eh, una situación penosa, pues contando sus dificultades, pero lo hacían con la intención de generar lástima, ¿ya? Y de poder tener dinero. Yo dije, bueno, en verdad ellos necesitan ayuda, ya, pero el dinero no es algo que los va a ayudar, eso es algo momentáneo, el dinero se les da y se les acaba. Entonces yo le dije, les voy a ayudar de verdad y voy a ayudarles así, 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 porque ustedes lastimosamente han visto esto como una oportunidad de tener algún tipo de ingreso y eso requiere ayuda, ya, porque no es esto la manera correcta. Dicen los sabios, esto no es vida, andar pidiendo. Ya, es como una persona que no está viva, dicen los sabios. Entonces yo dije, bueno, voy a ayudarles de otra forma y ayudarles de fondo, no con dinero, sino de fondo, ayudarles a corregir eso, ayudarles a ustedes salir de ese tipo de conciencia que han generado. ¿Ya? Y eso es otra forma de ayudar. Entonces, aún para ayudar, siempre uno tiene que buscar la manera. Y si nos apegamos a eso, entonces yo nunca puedo simplemente hacer mi mirada hacia otro lado. Si tengo la oportunidad de ayudar, háganlo. Hagan todo lo que pueden. Y ayudar requiere, como hay que mirar el contexto, otras situaciones, etcétera. Pero también, como decía, es importante tener cuidado también y mantener límites, no sea que después, entonces, como dice acá más adelante, esto lo dejamos para la próxima clase, pero aquí dice una cosita más adelante que tiene que ver con el tema de hablar con la mujer. Dice acá
Eh, dice sobre el tema de aplicar este tema de ayudar, o sea, de los Gemilut Hasadim, de los actos de bondad, dice, Joseph Ben Yohanan nos recuerda que la aplicación de este precepto puede acarrear ciertos abusos en los que no debemos caer, ¿ves? O sea, por un lado me dice, abre las puertas de par en par, pero la siguiente parte nos dice, no hables mucho con la mujer. Ahí tiene que ver un tema de límites, pero límites de recato, no tiene nada que ver con mujer o hombre, o sea, ya lo decía, sino un tema de recato aquí. Eso tiene algo que vamos a explicar en la próxima clase. Entonces, por un lado me dice, abre la puerta de par en par, pero el otro lado me dice, mira, esto es importante que recuerdes también que si no se tienen límites, se puede caer en ciertos abusos con respecto a la cualidad de hacer actos de bondad. El hombre hospitalario que es amistoso y acogedor con todos sus semejantes, ya sean ricos o pobres, jóvenes o viejos, el noble de noble estirpe, humilde condición, debe evitar los excesos reprensibles. Es decir, hay situaciones en las que estamos haciendo o se puede estar haciendo un acto de bondad que es reprensible. Es decir, hay maneras de reprender a la persona porque si bien la intención es buena, está haciendo algo que no es correcto o puede caer en algo que no es correcto y ese es el punto de los límites, ya, de los límites. Entonces, es importante saber eso, que si bien siempre tenemos que ayudar y aprovechar las situaciones que Hashem mismo nos da, los milagros que nos pone frente a nuestros ojos para poder hacerlo y despertar esa cualidad de Rahamín, no solamente en nosotros, sino en el mundo, es importante saber que el mundo no es blanco o negro. El mundo tiene muchas cosas. Las personas tampoco son buenas o malas. Todos tienen malas cualidades, otros son realmente malvados, otros son personas que se pueden de alguna manera ayudar, otras personas es mejor tenerlas lejos porque no los vas a poder ayudar, todo lo contrario, te va a perjudicar a ti. Entonces, debes saber que aún en eso debes tener límites. Debes tener límites como en todas las demás cualidades y por lo tanto, dice aquí, eso es vivir bien del milagro, porque aprendes a ver más allá de lo aparente y aprendes a ser sabio. Acá continúa el libro que habla la presentación, dice, al incorporar este atributo, Hashem es menos, el atributo de Rahamim, Hashem es menos exigente con nosotros y permite que el reino sobrenatural se manifieste libremente dentro de lo natural. En Kabbalah y Hasidut aprendemos que estas tres primeras fuerzas, Hesed, Geburah y Tiferet, emotivas, fluyen naturalmente a una continuación de la otra. Ahora, acá, esta parte. Dice, reconocer la misericordia de Hashem, revelándose a través de cada milagro, despierta el deseo del corazón, en el corazón humano de retornar a Hashem con devoción. Reconocer los milagros de Hashem que actúa en el mundo significa reconocer su deseo y poder de cambiar el curso de la naturaleza, pero no solo como respuesta y en proporción a los méritos de los seres humanos, que es la función de Geburah. Allá sí es mida por mida. Hashem da de acuerdo a lo que la persona merece, pero Rahamín no. Es algo que trasciende lo normal. Les voy a explicar el secreto místico de la barba, ¿ya? Que también tiene un tema. La barba simboliza la cualidad de Rahamín y el cabello simboliza la cualidad de Geburah. Por eso los judíos procuramos tener el cabello corto y la barba larga. ¿Ya? No es un tema de solamente capricho o porque la Alajá dice no se corten la barba. No, hay un aspecto místico en esto. Ahora, hay un orden en que Hashem manda las cosas y ese orden tiene, valga la redundancia, un orden, unas condiciones. Y eso tiene que ver con la cualidad de Rahamim, de Gesed, de Urá. El cuerpo está conectado a la cabeza o la cabeza al cuerpo. Acá está el cerebro, la parte más importante. Bueno, todos son importantes, pero el cerebro coordina todo. Y dice la Hasidut también, en la Kabbalah, que en el cerebro se conecta el alma. O sea, el cerebro, por eso es tan misterioso para la ciencia, porque el cerebro es como un punto de enlace entre algo físico y algo espiritual. O sea, simplemente es maravilloso el cerebro. Es lo que conecta algo espiritual con el cuerpo. O sea, el cerebro es físico, pero ahí se está conectando algo que no es físico. Y es el punto de conexión ahí entre alma y cuerpo. No estoy diciendo que el alma esté en el cerebro.
Está distribuida en todo el cuerpo, en todos los órganos, pero ahí es donde se conecta. Entonces, de arriba hacia abajo hay órdenes, todo baja, todo hay una orden. El cuello simboliza precisamente ese orden en que Hashem mismo manda las cosas siguiendo un orden estricto de acuerdo a quién merece o no merece. ¿Ya? Simboliza como el cuello, el orden natural, el orden, el orden establecido. Pero hay una excepción a la regla, la barba. La barba va por fuera y conecta la cabeza con el pecho, con el cuerpo, pero no por el conducto normal. Lo conecta de un conducto externo, o sea, externo entre comillas. Eso es rajamín, ¿ya? Rajamín, porque no tiene que ver por el conducto que debería ser, sino que Hashem lo expresa, aunque las personas no lo merezcan. Aunque la persona merezca otra cosa que debería bajar por el cuello, entre comillas, Hashem lo manda por la barba. Y ese es el secreto místico de la barba y hay muchas cosas que hablar de eso. Pero tiene que ver con que la barba conecta arriba y abajo, cabeza y cuerpo, de una manera que no sigue el proceso natural, sino una cualidad que está mucho más elevada y tiene que ver con rajamín, con misericordia, con compasión, donde Hashem mismo no te evalúa si lo mereces o no lo mereces, sino que te lo está dando, ¿ya? Te lo está dando porque Él es así, por eso dice el versículo aquí en el Salmo, dice el versículo en el Salmo, Hashem es bueno para todos y su misericordia se extiende a todas sus criaturas. Es la misericordia, ¿ya? Entonces, vemos entonces que la cualidad de Rojamín es algo que no tiene que ver con que si la persona se lo merece o no lo merece, si me cae bien o no me cae bien, si le tenía rabia y ahora lo veo aquí y voy a desearle más mal todavía, no. Si eres un buen ser humano normal, te va a dar dolor ver una persona así por mucha rabia que le tenías y vas a querer ayudarlo en una situación así. Entonces, incluso la persona de pronto si hizo algo indebido, de seguro que en esa situación está reflexionando mucho sus actos, ya, en una situación así. Entonces ahí está el punto de por qué se combinan estas dos cualidades, Gesed y Rahamim. Rahamim va por encima, más allá de los actos, más allá de lo aparente. Entonces, si junto estas dos cosas, las preguntas de, ¿será que ayudo, rabino? Pero es que rabino, pero es que esta persona, pero es que entonces, compasión, despierta tu atributo de compasión. Y también recuerda algo, súmale otra cosa a la ecuación. Hashem no le da, como dicen los sabios, al camello su carga, según el camello su carga. Es decir, habrá situaciones en las que no vas a poder ayudar, no tienes la manera de ayudar, pero no te sientas mal, porque si es así, entonces Hashem no te lo va a demandar. O sea, Hashem no te va a pedir algo que tú no puedes hacer. ¿Ya? Entonces, en esa situación debes también tener en cuenta que a veces algo tienes que aprender, cuál es tu conexión con esa situación, qué tienes que aprender de aquí, por qué Hashem te permite ver eso a ti. ¿Mm? ¿Será para qué? Algo tienes que hacer. Y si no puedes hacer, por lo menos reflexionar. Pero yo creo que afortunadamente siempre podemos hacer algo y es muy poco aquellos casos donde no podemos hacer mucho. Incluso en esos casos siempre hay un recurso, rezar por esa persona. ¿Ya? Eh, en resumen, siempre que puedes ayudar, ayuda. No mires si merece o no merece, porque Hashem no hace eso contigo. Y si lo hicieras, no te va a gustar. Hashem, Hashem hay un momento que sí juzga, Yom Kippur, Rosh Hashanah, por allá. Y siempre está esperando Teshuvah. Ya. Pero, pero ayuda si puedes ayudar. No hagas tanto cálculo. ¿Será que le ayudo? ¿Será que no? Pero es que esto, pero es que tal cosa. No. Si puedes ayudar, ayuda. Y ya dije, hay otras maneras, si el tema es frecuente, puedes ayudar a esa persona a darse cuenta de lo que está haciendo mal, ayudarle a salir por sí mismo de allí. Y aún eso requiere a veces ayuda, pero puede pasar que una persona en verdad se le dificulte o no está en capacidad de ayudar a alguien, pero también en ese caso puede por lo menos buscar e incluso contactarlo con otra persona que sí puede ayudarle o algo así, etcétera. O sea, siempre yo creo que se puede hacer algo. Y eso tiene que ver el tema de abrir las puertas de par en par. Y sin olvidar también de los cuidados que hay que tener y sin olvidar el tema de la compasión, es ver más allá de los aparentes, ver cuál es tu conexión con lo que estás viendo, qué necesitas refinar, qué necesitas aprender. ¿Ok?
vamos a dejar hasta ahí por hoy. Yo creo que la próxima clase hablaríamos en la segunda parte del tema de la mujer. Y Besrat Hashem, sí, lo continuamos en la próxima clase. Bien, entonces dejamos por ahí en el momento, por el día de hoy. No sé si tienen alguna... Ah, por acá hay una en el chat, dice acá Jorge Martínez. Eh, Perdón por interrumpir, pero ¿cómo despertamos la cualidad de compasión? Es una buena pregunta. Decía que la compasión tiene que ver con empezar uno a sensibilizarse. ¿Y cómo se sensibiliza uno con el mundo? Dice el Tania, una manera sencilla. Yo compartí una frase hoy, una frase compartida. El tema de empezar a contemplar, dice el Tania, la, eh, la maravilla de la creación. Un segundo, miro aquí la frase que compartí. Yo decía, una reflexión que compartí en mi página hoy, decía, dime, en la era de los afanes y la hiperinformación, ¿en qué momento del día tomas una pausa? Una pausa desconectada de todo para contemplar a Dios a través de la naturaleza y reflexionar en todo lo bueno que ha enviado tu vida. Es una pregunta que uno debe hacerse. ¿Te tomas ese tiempo en el día, en la mañana, en la tarde, en algún momento, o te vas a la cama sin reflexionar en eso? Si no es así, empieza a hacerlo hoy. Dice el Tania que cuando uno medita en la grandeza de Hashem, la grandeza de Ein Sof, empieza a estimular y a despertar un amor que está ahí, que uno, y más los noajidas, porque el noajida de alguna manera tiene la capacidad de despertar un poco ese amor, las otras personas lastimosamente, no todo el mundo, pero la persona que ya está trabajando en sus cualidades desde el aspecto de la siete leyes, ya está refinando, está aumentando su conciencia divina. Por lo tanto, si medita en la grandeza de Hashem, ¿y qué es meditar en la grandeza de Hashem, Rabino? Es fácil, es solamente piensa, puede ser en la mañana, a mí me gusta hacerlo en la mañana antes de rezar, las cosas que tienes o el trabajo que te resultó mejor trabajo, ya tienes un buen esposo, una buena esposa, tienes una familia buena, eso no es algo que todo el mundo tiene, hay dificultades tremendas con las familias, ya tienes sustento, estás estricto, tienes deuda, pero por lo menos tienes para pagarlas, ya. Entonces tienes muchas cosas que agradecer a Hashem. Ya, hoy día miras hacia atrás y dices, wow, aquella vez que tuve tal sufrimiento, pero hoy miro hacia atrás y definitivamente eso me sirvió muchísimo. Agradecerle a Hashem por eso. Entonces, meditar en eso es meditar en la grandeza de Hashem, en todo lo que tienes. Tomar una pausa. Hoy estamos en una generación en la que prácticamente eso es muy difícil porque estamos hiperconectados. Por eso en la frase decía, ¿en qué momento te desconectas de eso para apreciar la naturaleza? A mí me gusta mirar la naturaleza. Ya, eso me ayuda a mí a veces siento como si los árboles estuvieran felices, sobre todo en las mañanas, corre la brisa, los árboles se mueven sus ramas, los pajaritos cantan, yo siento como si estuvieran felices, como si la creación estuviera contenta. Tal vez otras personas percibirán más que eso, otros percibirán, no se darán cuenta, simplemente mm, ni siquiera miran hacia allá, es la naturaleza, no importa. Entonces, eso empieza a sensibilizarnos. Y cuando nos sensibilizamos, empezamos a ver a la grandeza de Dios en cualquier parte, incluso en una persona que hoy día está en la calle y te está pidiendo algo. ¿Ya? Eso es despertando el Gesed, se empieza también, o sea, despertando ese amor interno, despertando, reflexionando en la grandeza de Hashem de diferentes formas, solamente puse ejemplo. Eso empieza a hacer nacer las otras cualidades también. El Tiferet se empieza a estimular, o sea, también la cualidad de empezar a ver entonces los milagros, ya no los milagros que la gente espera ver, ¿no? Que son los milagros así de no sé, la gente espera milagros y algunos buscan en las religiones milagros porque, eh, no sé, pero acá estás viendo los verdaderos milagros, lo que ocurren de una manera no revelada, ¿ya? Digo revelada, perdón, revelada pero oculta en la naturaleza. De esa manera se puede estimular. Y obviamente no solamente reflexionar, sino cuando yo también empiezo a hacer actos de compasión. O sea, cuando yo empiezo precisamente a hacer actos de bondad, eso también despierta la compasión, porque se puede dar un caso en que entonces ya no es solamente bondad, sino que tiene que ver con compasión. Entonces los actos también generan costumbre, los actos también generan cambios internos. Entonces también al aumentar en actos de bondad, también se estimula esto. Si nos enojamos con alguien que no se lo merece y aún así Dios le da,
¿Cómo desarrollar esa cualidad? Bueno, ese es el punto. Decir que merece o no merece, no somos nosotros quienes podemos definir eso. Ya, es Hashem mismo el que juzga y el que lo hace. Yo, si he aprendido a desarrollar esa cualidad de ver el milagro y de ver cómo Hashem obra en su naturaleza, me daría temor de decir si una persona merece o no merece tal cosa. ¿Ya? Entonces, eso son cosas que Hashem mismo hace y yo, de mi parte, solamente se me demanda hacer actos de bondad y, como dije, si hay un sentimiento por medio, por lo menos está también la compasión. La señora Alicia dice aquí también, señora pescar, no darle pescado. Exactamente, una frase de Confucio, si no estoy mal, también Raman lo trae, pero de otra forma, pero entonces es un pensamiento muy antiguo. Arturo dice acá, muchas gracias, feliz noche, muy bien. La señora Socorro dice, se despidió, muy bien. Y cómo tratar con los malos vecinos. Entonces, esa pregunta que me hacen al final, les invito a participar en el siguiente capítulo, en la siguiente clase, donde vamos la que viene más arriba, donde vamos a hablar, no, de hecho no, la Mishnah 7, en la Mishnah 7 vamos a hablar del tema de los malos vecinos y qué significa eso según la Hasidut. Ok, vamos a dejar allí, no sé si Israel va a decir algo más, no sé. No, como siempre, agradecerle, Ra, por la clase. Siempre es importante el volverla a ver una segunda vez para poder tomar cosas que no se anotaron en la primera. Me parece que este tema del Rajamín, de la misericordia, es algo que se debe de estudiar a profundidad porque puede malinterpretarse y justamente se puede tomar o de un sentido peyorativo o de un sentido orgulloso. Y la enseñanza que aquí nos trae es totalmente antagónica a ese concepto general, ¿no? Así que hay que volverla a estudiar para poderla comprender a profundidad. ¿De acuerdo? Sí. Muchísimas gracias por la clase. Gracias a todos. Les mandamos un fuerte abrazo. Les recordamos que esta transmisión se hace los días lunes o miércoles a las 8 de la noche y las vamos a estar haciendo vía Facebook. Les mandamos un fuerte abrazo a todos y muchas gracias. Shalom, shalom. Saludos, Gracias, que pasen buena Rabino. noche. Gracias, Israel. Shalom, muchas Chao. gracias, Rabino. Gracias.